Examen de la unidad número 5. Título de esta unidad es Actividades y procedimientos del corretaje inmobiliario. Primera pregunta. John Anderson es un agente inmobiliario con licencia. ¿Bajo qué nombre se puede registrar y ser titular de la licencia? A. Servicios de ventas inmobiliarias completos. B. Corretaje John Anderson. C. John Anderson LLC. D. John Anderson y socios. Y la respuesta es la letra C, John Anderson LLC. Pregunta número 2. El lunes, un agente inmobiliario recibe un depósito de contrato provisional de un comprador. Al finalizar el negocio, ¿qué día de la semana el corredor debe depositar los fondos en su cuenta de garantía? A. Martes. B. Miércoles. C. Jueves. D. Viernes. Y la respuesta es la C, el día jueves. Pregunta número 3. ¿Los agentes inmobiliarios que reciben cheques pagaderos a ellos mismos como depósitos en la compra de bienes inmuebles deben? A. Endosar los cheques, depositarlos en las cuentas de sus empleadores y llevar registros adecuados. B. Endosar los cheques e inmediatamente entregarlos a sus empleadores. C. Depositar los cheques depositar los cheques e inmediato en sus propias cuentas y notificar a sus empleadores acerca de las transacciones. D. Depositar los cheques de inmediato y entregarle a sus empleadores los montos equivalentes en cheques o efectivo. Y la respuesta es la letra B. Endosar los cheques e inmediatamente entregarlos a sus empleadores. Pregunta número 4. ¿Qué afirmación es falsa en relación con las cuentas de garantía? A. La cuenta de garantía puede ser con o sin intereses. B. Un corredor puede elegir tener un abogado o una compañía de títulos de propiedad de Florida para mantener la cuenta de garantía. C. Es ilegal que el corredor conserve el interés ganado incluso si el comprador y el vendedor le entregan el permiso por escrito. D. Un corredor debe obtener la autorización por escrito del comprador y el vendedor antes de colocar los fondos en custodia en una cuenta de garantía con intereses. Y la respuesta es la letra C. Es ilegal que el corredor conserve el interés ganado, incluso si el comprador y el vendedor le entregan el permiso por escrito. Esta es falsa, ¿ok? Pregunta número 5. Se plantea un litigio entre el comprador y el vendedor sobre quién tiene derecho sobre la propiedad en garantía. El corredor primero debe A. Mediar sobre el asunto. B. Arbitrar el asunto con el consentimiento de ambas partes. C. Notificar por escrito a la FREG, salvo que esté exento de los requisitos de notificación. D. Enviar el asunto a un tribunal de justicia para el aplazamiento. Y la respuesta es la letra C. Notificar por escrito a la FREG, salvo que esté exento de los requisitos de notificación. Pregunta número 6. Cuando se deposita un depósito en una empresa de títulos de propiedad, ¿qué información sobre la compañía de títulos de propiedad debe incluirse en el acuerdo de compra y venta? A. Número de teléfono. B. Nombre de la compañía de títulos de propiedad. C. Dirección de la compañía de títulos de propiedad. D. Todos los anteriores. Y la respuesta es la letra D. Todos los anteriores. El número de teléfono, el nombre de la compañía, la dirección de la compañía de títulos. Pregunta número 7. Una mujer le compró una lista de alquileres a un corredor inmobiliario hace una semana. Inspeccionó un departamento descrito en la lista. El administrador del departamento le dijo que no se permitían gatos. Ella había buscado específicamente ese departamento porque la lista de alquiler indicaba que se permitían mascotas.
De inmediato, la mujer demandó oralmente y debería recibir del corredor, según la ley, A. Nada porque la demanda no se realizó por escrito. B. 75% de la comisión pagada. C. 100% de la comisión pagada. D. Nada porque el corredor no puede hacerse responsable de las acciones del administrador de propiedades. Y la respuesta es la letra C. Deberá pagarle 100% de la comisión pagada. Pregunta número 8. El equipo de excelencia está pidiendo carteles de venta. El equipo trabaja para el corredor Bob Sloan en Sunshine Realty. ¿Qué declaración es falsa con respecto a los requisitos de los equipos de publicidad? A. El anuncio debe incluirse el nombre de Sunshine Realty. B. El nombre de teléfono de la oficina de corretaje debe incluirse en el anuncio. C. El nombre Equipo Excellence no puede tener un tamaño mayor que el nombre del corretaje. D. El equipo Excellence debe designar con Sloan un titular de licencia designado para ser responsable de garantizar que los equipos de publicidad cumplan con la ley de licencias de la Florida y las disposiciones administrativas. Recuerden que cuál de estas es falsa. La respuesta es la B. El número de teléfono de la oficina de corretaje debe incluirse en el anuncio. Pregunta número 9. Un agente inmobiliario emplea a un asistente personal sin licencia para ayudar con la administración de propiedades inmuebles. El asistente sin licencia no puede ni debe A. Cobrar los pagos de alquiler a los inquilinos. B. Depositar los pagos de alquiler en el banco. C. Colocar los carteles de se alquila en las propiedades. D. Mostrar una propiedad en alquiler a un posible inquilino. Y la respuesta es la D. No debe mostrar una propiedad en alquiler a un posible inquilino. Pregunta número 10. ¿Qué afirmación es verdadera en relación con un gravamen impuesto sobre un corredor según la ley de gravámenes de comisión por venta de bienes raíces comerciales? A. El gravamen se aplica a la comisión solamente y no incluye otras comisiones que el propietario acepta pagar con el contrato de corretaje. B. El gravamen se impone contra los bienes inmuebles incluidos en el contrato de corretaje. C. El gravamen tiene prioridad a partir de la fecha del contrato de corretaje. D. El corredor debe informarle al propietario al momento de la firma o antes de que el propietario firme el contrato de corretaje, que el capítulo 475, parte 3, cree derechos de retención sobre la comisión obtenida por el corredor. La respuesta es la letra D. El corredor debe informarle al propietario al momento de la firma o antes de que el propietario firme el contrato de corretaje, que el capítulo 475, parte 3, crea derechos de retención sobre la comisión obtenida por el corredor. Pregunta número 11. Una de las diferencias entre una sociedad colectiva y una sociedad en comandita es que A. Solo una sociedad colectiva se puede registrar como corredor de bienes raíces. B. Los socios comanditarios deben realizar una inversión de propiedad o en efectivo. C. Si bien ambas tienen socios colectivos, deben haber dos o más socios colectivos en una sociedad en comandita. D. Los socios comanditarios deben tener licencias como agentes inmobiliarios activos o inactivos. Y la respuesta es la letra B. Los socios comanditarios deben realizar una inversión de propiedad o en efectivo. Pregunta número 12. ¿Qué organización comercial puede registrarse como corredor inmobiliario? A.
una persona jurídica unipersonal. B, una asociación cooperativa. C, una sociedad en comandita. D, fideicomiso empresarial. Y la respuesta es una sociedad en comandita. Recuerden que la sociedad en comandita significa en una relación de inversionistas. Esto es una sociedad en comandita. Pregunta número 13. Un corredor se prepara para inaugurar Sunsight Realty como empresa unipersonal y ordena que coloquen un cartel en la entrada. ¿Qué texto no necesita ser incluido en el cartel? A. Sunnyside Realty. B. El nombre legal del corredor. C. Corredor inmobiliario con licencia. D. 1000 Sunset Boulevard. Y la respuesta es la letra D. 1000 Sunset Boulevard. Pregunta número 14. Un corredor inmobiliario con licencia y un abogado que se especializa en derecho contractual forman una empresa conjunta con el objeto de ubicar y vender a inversores terrenos baldíos que sean aptos para la urbanización comercial. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a este acuerdo? A. El abogado está exento del requisito de tener una licencia de corredor porque es un abogado. B. Han formado una sociedad ostensible ilegal, perdón. Repito, B. Han formado una sociedad ostensible ilegal. C. Debido a que prestan servicios inmobiliarios por una remuneración, ambos deben ser corredores inmobiliarios con licencia. D. Una empresa conjunta no debe registrarse ante el DBPR. Por lo tanto, no hay necesidad de que ambas partes sean titulares de licencia de bienes raíces. Y la respuesta es la letra C. Debido a que prestan servicios inmobiliarios por una remuneración, ambos deben ser corredores inmobiliarios con licencia. Pregunta número 15. Un corredor recibe demandas en conflicto relacionados con el informe de una inspección de techos. Tanto el comprador como el vendedor reclaman el depósito de garantía. El corredor debe A. Proporcionar notificaciones escrita a la FREC dentro de los 10 días hábiles. B. Seguir instrucciones escritas del comprador o vendedor del corredor. C. Establecer uno de los 4 procedimientos de liquidación dentro de los 30 días hábiles desde el momento en el que el corredor recibió demandas en conflicto. D. Solicitar una orden de desembolso de fondos de garantía del DBPR. Y la respuesta es la letra C. Establecer uno de los 4 procedimientos de liquidación dentro de los 30 días hábiles desde el momento en el que el corredor recibió demandas en conflicto. Pregunta número 16. Las tasas de la comisión de ventas correspondiente a los diversos tipos de propiedades vendidas en Florida están determinadas por A. Las normas y regulaciones de la FREC. B. El contrato entre cada corredor y el comprador o vendedor. C. La Junta Local de Realtors. D. El contrato entre cada comprador y vendedor. Y la respuesta es la letra B. El contrato entre cada corredor y el comprador o vendedor. Pregunta número 17. Un corretaje inmobiliario tiene un corredor activo que renuncia inesperadamente debido a un diagnóstico de cáncer. ¿Qué declaración con respecto a la vacante del único corredor activo es falsa? A.
La vacante debe ocuparse en un plazo de 14 días naturales. B. Un corredor temporal puede registrarse en el DBPR durante un plazo de hasta 90 días sin necesidad de cumplir con los requisitos de inscripción de la Secretaría de Estado. C. El nuevo negocio de corretaje no puede ser realizado por un agente inmobiliario registrado en el corretaje hasta que un nuevo corredor activo o temporal se registre en el DBPR. D. Si no se nombra a otro corredor activo o temporal dentro del plazo requerido, se cancelará automáticamente el registro de la entidad de corretaje. Y la respuesta es la letra B. Un corredor temporal puede registrarse en el DBPR durante un plazo de hasta 90 días, sin necesidad de cumplir con los requisitos de inscripción de la Secretaría de Estado. Pregunta número 18. En Florida, los listados obtenidos y las comisiones pagadas por el comprador o el vendedor son A. Legalmente la propiedad del agente inmobiliario. B. Propiedad conjunta del agente inmobiliario y el empleador del agente inmobiliario. C. Clasificados legalmente como propiedad del empleador propietario. D. Legalmente la propiedad del empleador del agente inmobiliario. Y la respuesta es la letra D. Legalmente la propiedad del empleador del agente inmobiliario. Pregunta número 19. ¿Qué declaración es falsa en relación con el pago de una comisión inmerecida a un soborno? A. Un titular de licencia en bienes raíces puede recibir una comisión por remitir compradores a una compañía de títulos de propiedad, siempre que se informe al comprador con antelación de los hechos relativos a la comisión. B. Un titular de licencia en bienes raíces puede compartir parte de la comisión con el comprador o el vendedor en una transacción inmobiliaria. C. El titular de licencias de bienes raíces también debe contar con una licencia como originador de préstamos hipotecarios para que se le pueda pagar legalmente una comisión por remitir a los posibles prestatarios a un prestamista hipotecario. D. El pago de un soborno no debe violar la ley de procedimientos de liquidación inmobiliaria. Y la respuesta es la letra A. Un titular de licencias en bienes raíces puede recibir una comisión por remitir compradores a una compañía de títulos de propiedad, siempre que se informe al comprador con antelación de los hechos relativos a la comisión. Este era la pregunta número 19. ¿Qué declaración es falsa en relación con el pago de una comisión inmerecida o un soborno? Pregunta número 20. Última pregunta. Dos corredores de diferentes corretajes acuerdan trabajar entre sí para comercializar un prestigioso puerto deportivo en Naples, Florida. Un corredor es particularmente experto en puertos deportivos y el otro es un experto en el mercado inmobiliario de Naples, por lo que deciden combinar su experiencia en este listado en particular. Este acuerdo comercial se llama A. Sociedad sostenible, B. Sociedad colectiva, C. Empresa conjunta y D. Sociedad en comandita. La respuesta es la letra C, empresa conjunta. Y bueno, hemos terminado la última pregunta de la unidad número 5. Muchas gracias.